Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es viernes 22 de septiembre del 2023. Estamos de nuevo en el Santiago Bernabéu para ver las novedades que van surgiendo, que van dejando estos pedazos de cracks en la obra de remodelación. Ahí podemos ver cómo han colocado grúas justamente en la zona del lateral oeste. Ya han recogido todas las bandejas, como podemos ver con nuestros preciosos ojos cada uno. Y ahí podemos ver también, ampliando un poquito la imagen, como ya han colocado lo que vienen siendo las grúas con su correspondiente telescópico, en este caso también el gancho y los pedazos de cracks que ayudan a subir las pantallas, como en este caso estamos viendo cómo cogen uno de los nuevos paños para la zona de la estructura del videomarcador, futuro videomarcador, que yo espero y deseo, esperamos todos con mucha ansia, que para octubre, ese parón que tenemos ahí del mes entero, pues ya tengamos en su totalidad todas las correspondientes pantallas ya colocadas en esta zona del lateral oeste del Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver cómo han metido ese camión grúa o grúa camión, como queréis nombrarlo o llamarlo, pero no han metido las grúas para trabajar en las estructuras. Mirad lo que tenemos ahí, mirad lo que tenemos ahí, muy bonitas, fresquitas, esos asientos que han ido quitando de esos sectores del fondo norte. En este caso el sector más cercano al lateral este, donde podemos ver que están empezando ya a impregnar ese material previo antes de imprimir y pintar. Ya luego por último, pues bueno, lo que sabéis, ¿no? No os puedo contar mucho porque ya lo sabéis, sois alumnos aventajados. Colocan los asientos. Y en el otro sector también vimos cómo quitaban los asientos. Veremos a ver qué es lo que les da tiempo a hacer en esta semana de mini parón. El miércoles que viene tenemos partidazo, como siempre. No es partido ni partidito, no, es partidazo. Contra Las Palmas el miércoles aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, donde podemos ver también en la zona del fondo norte ese tercer y cuarto anfiteatro, donde aún no han retirado esas cintas de cuando estuvieron aquí la afición rival el otro día, el Unión Berlín, que hicimos reacción aquí en el canal, así que si no lo has visto te invito y te recomiendo que lo veas. Está aquí en mi canal, sí, pincha mi canal, suscríbete y dale al like. Como podemos observar también en la parte superior siguen trabajando en la zona de los palcos, esa línea de palcos que hay entre el tercer y cuarto anfiteatro. De momento en la parte más superior del cuarto anfiteatro no tenemos más movimiento. Ahí tenemos las ampliaciones. Ayer vimos en primicia también cómo empezaban a colocar de nuevo esos andamios en la parte inferior de ese tercer anfiteatro. El cuarto parece que va a tener que esperar. También vimos ayer bastante movimiento en la estructura del videomarcador del lateral este, donde vimos cómo recolocaban, reconducían de nuevo esos polipastos. Dos se quedaban en la parte central y dos los movieron hacia la derecha, donde han descargado ese material blanco en esas plataformas, en esos andamios. Quitamos un poquito el zoom, ahí tenemos la estructura en el lateral este del videomarcador 360 grados. Hoy hace un calor, ayer llueve en Madrid y hoy hace calor. No lo entiendo, es de Murphy's Law, la ley de Murphy. Bueno, ahí tenemos la zona norte de las ampliaciones, tercer y cuarto anfiteatro, no han colocado andamios. Ahí tenemos las esquinas también. Este parón no han aprovechado a colocar más estructuras, si es que faltan por colocar más estructuras. Lo que decíamos, grada abatible completamente abierta, la grúa camión grúa que ha accedido, y las grúas que trabajan en las esquinas, pues debe ser que no da tiempo, por lo tanto podemos ver la losa bastante vacía. Han aprovechado a guardar las bandejas. Ayer vimos hasta el mediodía cómo metían 3 bandejas, en el día de hoy han metido las 3 restantes, y también están aprovechando a subir pantallas en la zona del lateral oeste. No va a dar tiempo a mucho más que nada porque es que no han metido más maquinaria, pero sí siguen trabajando en este caso en el primer anfiteatro del fondo sur. Han quitado algún que otro asiento, debe ser que estaba deteriorado o estaba roto, y también podemos observar que están soplando en ese sector del primer anfiteatro del fondo sur. Ahí tenemos esos nuevos asientos recién colocados. Poco movimiento tenemos en el interior del Santiago Bernabéu. Es verdad que me imagino que están trabajando en los interiores, tipo estos que tenemos en pantalla,
donde ya sabéis que hace poquito colocaron esos nuevos asientos. Servicios de limpieza, servicios de mantenimiento. En la parte inferior podemos ver esa lona colocada en la zona de la grada desmontable. Ahí también vemos ese andamio, esos andamios que colocaron en la ampliación del tercer anfiteatro. También podemos ver las nuevas estructuras que están colocando en la parte inferior de la UCO y la UCI, esa estructura que tenemos justo encima de la torre A, ahí en Concha Espina con Padre Damián. La pantalla gigantesca del videomarcador en el lado sur, en el fondo sur, las terchas completamente recogidas, y también podemos ver cómo siguen colocando en este caso las pantallas que hemos visto antes en la parte sur del videomarcador 360 grados en el lateral oeste. Esas pantallas que hemos visto al principio del vídeo pues las están colocando donde estamos mostrando ahora mismo. Modo gran angular, hoy viernes 22 de septiembre. Seguimos viendo esas pantallas que van colocando para subirlas, la grada abatible completamente abierta, y como decíamos antes, esos trabajos en la zona de los palcos, en este caso primer anfiteatro y segundo anfiteatro del lateral este. No han quitado la lona en prácticamente todos los palcos, pero sí en la zona sur. Ahí podemos ver de nuevo las pantallas, las que ya colocaron y las que nuevamente vuelven a colocar el camión grúa para seguir colocando y seguir formando esa estructura del videomarcador 360 grados en la zona del lateral oeste. Ahí podemos ver trabajos y servicios de mantenimiento en esas plataformas que salvan ese espacio entre la banda y la parte de la losa del terreno de juego, hasta incluso cuando están las bandejas, pues las bandejas. Y ahí podemos ver lo que hemos visto al principio, cómo están dando ese material, esa capa, antes de que impriman, luego pinten y ya por fin pongan los nuevos asientos en esa zona. He visto también que estaban puliendo el suelo más cercano a la esquina. Modo gran angular, ya sabes, dale al like y suscríbete. Vamos a ver poco movimiento en estos días, pero aún así estaremos plasmando aquí en el canal lo que va sucediendo. Otro vistacito a la zona del túnel de evacuación. Ahí podemos ver las escaleras que van dejando las plataformas, y lo que decíamos antes, la parte de la grada desmontable totalmente tapada, no hay ningún tipo de trabajo en esa zona. Y con esto vamos a ir acabando poco a poco el vídeo. Es lo que decíamos antes, estaban puliendo ese sector que todavía no habían impregnado de ese material, de esa capa. Están todavía puliendo, recogiendo todos esos restos, esos residuos de esa pulidora, y ya por fin pues dejar toda esa grada, ese sector de grada completamente listo, o lista si es femenino o masculino, y dentro de poco empezar a colocar los nuevos asientos. Yo imagino que para el lunes empezarán con los nuevos asientos y dejar todo listo. Así que si te ha gustado el vídeo, déjame un like y suscríbete al canal, descárgate las aplicaciones que te pagan por andar. Chao.